regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de ¿crees todo lo que te dicen? Y antes de salir a corte, tú ibas mencionando algo, José Luis, a propósito de cómo es que estas personas que no han tenido o que no tuvieron en el momento indicado, en el momento necesario, digamos, esta experiencia continua de seguridad como para poder generar esta expectativa, esta esperanza en que van a estar bien o que van a tener otra vez la capacidad de volver a una tranquilidad, a un bienestar. Estabas comentando acerca de que cuando no lo tienen, en muchas ocasiones, lejos de marcarse una ausencia total de fe, aparece justamente lo opuesto. ¿Por qué? Por eso es que nosotros siempre hablamos de que no hay una sola vía en la cabeza. No es que a todas las personas en el mundo que les haya ocurrido un evento en específico en su vida va a derivar en determinada patología o determinada lo que sea. Porque esto depende de muchísimos factores que en suma dan como resultado una cosa absolutamente distinta para cada persona. Cada persona es única en ese sentido, en el sentido, a lo mejor no en este sentido como cursi que se puede tomar, sino en el sentido en que literalmente somos absolutamente distintos, aunque hayamos crecido con los mismos padres, en las mismas condiciones, sean gemelos unas personas o no, cada persona es absolutamente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué pueden darse estas dos, ahorita que estoy mencionando, pues se pueden dar muchas más, pero ¿por qué pueden ocurrir estas vertientes? Por un lado está la más obvia, en donde una persona sencillamente no confía en nada ni nadie, se siente desilusionado, se siente incluso enojado de pensar que otras personas le digan que confíe, es como una patada a todo lo que han sufrido y a todo lo que han vivido. Es como pensar, bueno, pues que no estás viendo todo lo que me ha sucedido y tú todavía vienes y me dices que existe alguien que se preocupa por mí o que existe un ser celestial que se preocupa por mí. Entonces de ahí toda la rabia y todo el coraje que vemos en muchas de las personas que no tienen este tipo de creencias. Y otra vez necesito hacer la aclaración, muchas veces no significa que toda persona, por ejemplo, atea, haya vivido esto. Definitivamente claro no, por supuesto que no. Pero estamos dando, y tampoco al decir a alguien que no confía, me refiero a alguien ateo. Hay personas que ni siquiera le dan importancia al tema de la religión como para declararse ateos, y sin embargo no confían en nadie, en ningún ámbito, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del amor, en lo que sea. Entonces, puede darse esta vertiente que sería como la más evidente. Por otra parte, ¿por qué ocurre que personas bajo las mismas condiciones y con un sufrimiento similar optan, entre comillas, porque no es algo que podamos elegir, se inclinan hacia el lado de más bien creer fervientemente en algo? Es un mecanismo distinto de la cabeza que tiene que ver con intentar como reparar la historia. Lo podemos representar con esta frase prácticamente cliché de quizás ahora sí me van a querer, quizás ahora sí. Pero hay algo muy patológico en estas personas porque usualmente suelen colocarse en sitios muy similares a aquellos que en primera instancia les provocaron un sufrimiento, por ejemplo, ante parejas a sí mismo indiferentes o ante parejas a sí mismo infieles, ante personas que también les maltratan o que también, para ver si ahora sí, es como es como un círculo vicioso que se va armando ahí. Y también, dependiendo del grado y dependiendo del caso en particular, por supuesto, llega a tener tintes hasta delirantes, porque en eso consiste el delirio, ¿no? Acuérdate que todo lo que tiene que ver con sobreponer un pedazo, quitar un pedazo de la realidad para empalmar uno de mi realidad interna, este conflicto entre el yo y la realidad, eso se llama psicosis.
Entonces, existen mecanismos psicóticos y existen estructuras psicóticas. Se pueden tener esto ahí presente como un mecanismo psicótico operando en muchas ocasiones. Y a veces ahí es en donde se arraiga una ferviente creencia que no responde a ningún tipo de cuestionamiento. ¿Por qué tiene tanto miedo y por qué es tan hosco este sujeto ante cualquier cuestionamiento ante sus creencias? Justamente porque en el fondo, el inconsciente sabe que están puestas sobre palitos, que es un castillo puesto sobre el aire, entonces fácilmente lo puedes derrumbar. Por eso es que se defienden tanto y es que no aceptan ninguna posibilidad de cuestionamiento, ¿no?